Estamos en tiempo de vivir y en esta ocasión estamos compartiendo con Carol Terrero. Nos habíamos quedado en la parte donde ya entramos a lo que es tu llamado, donde ya el Señor te ha llamado y tú empiezas a cambiar tu vida y la vida de tu familia. Así es. Te hablaba de que ya al cumplir más o menos los 12 años me bautizan y a ese tiempo entonces tuve un encuentro personal con Dios. Tú sabes la diferencia en aceptar al Señor y congregarte a tener un encuentro con Dios. Entonces cuando tienes un encuentro con Dios es cuando Dios te sella, cuando Dios te dice, ok, para esto fuiste llamada y te marca. Okay. Entonces eso pasó a ese tiempo y de la manera que me pasó a mí personalmente fue que un reconocido predicador y evangelista de mi país fue a mi congregación y me llamó por nombre, desde la última banca, Wow. sin haberme visto nunca en su vida. Me llamó por nombre y me dijo, el Señor me dice que unja tu garganta, vas a llegar a alcanzar las naciones, y la misma palabra que he escuchado reiteradas veces acerca de mi llamado personal, esa fue la primera vez que la escuché. Entonces este hombre me dijo con punto y coma lo que Dios tenía planeado para mí, y así fue que empezó todo. Pero tú como un adolescente en ese momento, yo creo que, no sé tu caso, pero generalmente cuando estás en la adolescencia tú estás pensando en otras cosas, tú estás pensando en estudiar, tú estás pensando en cómo se me ve el pelo, eso es el pensamiento normal de una adolescente común y corriente. Y cuando entonces te dicen esta palabra tan impactante, ¿qué causó eso en tu vida? ¿Cómo te tomaste eso? No, y también, Carol, quería saber ahí mismo para aprovechar con la pregunta, ¿entendiste lo que te dijeron? Porque muchas veces, sí, muchas veces uno se queda como uno en el como aire. adolescente de 12 años, y en aquel tiempo, porque tú sabes que en el tiempo nuestro, 12 años era como que había mucha inocencia y como que uno no entendía muchas cosas. ¿Tú entendiste cuando el Señor a través de esa persona te dijo eso y te encaminaste hacia, Y te lo creíste. esa palabra, lo creíste inmediatamente? ¿Comenzaste a cantar de una vez? Porque muchas personas piensan, ay, ya el Señor me dijo esto, y creen que, como tú dices, ya de una vez tomo el micrófono y comienzo a cantar y canto bien. Así es. Bueno, es difícil, es un proceso difícil y realmente no me lo creí. Es algo que tienes que pasar por diferentes experiencias para poder llegar hasta entender realmente, analizar y asimilar lo que Dios dijo de ti. Entonces, habiendo pasado por las vicisitudes que pasé en mi niñez. Escasez tú mencionaste también, ¿verdad? Escasez, y de por repente demás. este hombre te dice que vas a estar en las naciones, como un giro completo. Y es un giro y es paradójico hablar de esto ahora, porque eso se me dijo cuando yo tenía 12 años, pero está siendo real cuando casi cumplo 40. O sea que el tiempo de Dios es como David. David fue ungido a temprana edad, era un adolescente, tenía como 17 años aproximadamente, pero no fue rey hasta después de los 30. O sea, ¿qué pasó en ese intervalo? Sí, ese proceso de donde tú piensas, Dios se olvidó de mí, Exacto. no veo el sueño. Y hay muchas veces también que me parece recordar que dijiste anteriormente, algunos de nosotros en ese proceso caemos. Sí. Yo estuve apartada unos años también. Oh, sí. Y en ese tiempo me olvidé de lo que Dios había dicho de mí. Porque a veces uno dice, Dios se olvidó de mí, ¿cuándo es que va a pasar? No quiero seguir esperando. Entonces tú en tu humanidad ya no quieres seguir. En tu humanidad ya te cansas. En tu humanidad ya tú piensas que no vale la pena continuar. Entonces, Caro, háblanos un poco de cómo volviste a encaminarte hacia los propósitos y hacia los sueños de Dios. Para contestar la pregunta anterior, sí empecé a cantar de una vez, pero el proceso de hacerlo de una manera ya proyectándome como Dios quería, tomó tiempo, ¿verdad? Y por eso saltamos al tiempo donde me aparté. Pero, ¿cómo llego de nuevo? Llego de nuevo también, si se quiere, en momentos de dificultad. Cuando me mudé a este país, quería, si se quiere, conocer el mundo porque no lo conocía. ¿Y prestaste tu voz para cantar en el mundo? Sí. Wow. Sí. Me alegro que me hicieras esa pregunta, porque realmente después de haber participado en concursos a nivel eclesiástico, nacionales, internacionales en Puerto Rico, y estarme ya empezando a proyectar
como una cantante cristiana. Entonces, ahí es que viene el desánimo, ahí es que viene la separación, y entonces en ese tiempo empecé a cantar en el mundo. Y eso fue algo que hirió mi corazón, porque cuando le fallas a Dios, tú eres el más perjudicado. Y en ese momento, pues, la depresión, vienen un sinnúmero de emociones encontradas, la culpabilidad, los temores. Entonces, lo más importante, y es lo que yo le predico a los jóvenes, lo que diga Dios de ti, lo que haya dicho Dios, es más, se lo voy a decir a ellos directamente, que lo que dijo Dios de ti, a ti que me estás escuchando y que estás viendo esta entrevista, que lo que haya dicho Dios de ti sea el eje por el cual giren todos tus pensamientos. Que nadie te desenfoque y te saque del plan de Dios. Y que lo que tengas en tu mente sea solamente el cumplimiento de este sueño no tuyo, de Dios para ti. Wow, me parece que tú has dado un clavo muy importante. Porque sí, hay una etapa en nuestra vida en que llega toda esa duda de repente. Así es. Y que tú no encuentras tu destino. El proceso de la espera. Por ese proceso hemos pasado absolutamente todos. Ese proceso donde yo pienso, ya Dios me soltó. Y tú empiezas a dudar, ¿qué pasaron con esas promesas que me hicieron? Es el proceso donde yo creo que bíblicamente hablando se le llama el desierto, donde te empiezas a moldear, te empiezas a formar, porque es en ese desierto donde tú vas a tener agua para darle a otro. Ahora tú puedes hablarle a los jóvenes como has hecho, porque tú fuiste procesada, tú sabes lo que es sentirse abandonado, así es, sentirse desamparado, y ese momento de oscuridad donde tú dices, no sé ni dónde estoy, y incluso hablaste de depresión. sí. ¿Y cómo es eso de depresión en una muchacha que ya ha conocido al Señor? Te llenas de culpas, te llenas de rencores, te llenas de resentimientos, te llenas de muchas emociones muy fuertes que realmente llegan a manejar tu vida. Yo tuve una niñez muy fuerte, entonces empiezas a pensar en el tiempo que, si se quiere, perdiste, que pudiste haber hecho X o Y cosa, pero no llegaste a hacer, que no esperaste en Dios, que tomaste tal vez decisiones inadecuadas. O sea, empiezas a tomar todo esto y en tu mente trabaja de una manera errónea. Entonces empieza todo eso a intoxicarte mentalmente. Las emociones empiezan a llegar y cuando no las sabes controlar, se convierten en depresiones. En mi caso, depresiones severas. Entonces empiezas a sentir inseguridades, porque el problema es que Dios puede decir maravillas de ti, pero donde está la clave es en que tú te lo creas. Entonces llegar a ese punto donde ya tú empiezas a creer lo que Dios dijo de ti, empiezas a actuar en cuanto a eso, ese es el verdadero trance, ese es el verdadero desierto. Cuando tú necesitas permitir que Dios te moldee a la manera que Él quiera para poder en un futuro alcanzar el plan que Él tiene para ti. Sí, porque lo interesante del caso es que Dios te dice algo que tú no te ves de esa forma. Exacto. Pero es de esta forma es donde Dios se glorifica, para que entendamos que Él es quien lo va a hacer, que nosotros tenemos limitaciones. Así es. Y dentro de los caminos del Señor y dentro de ahora ya proyectándote a cosas espectaculares que Dios está haciendo con tu vida, ¿te has encontrado con limitaciones? Yo sé que ya superaste esto de la depresión, pero a nivel de la iglesia, a nivel de personas, a nivel familiar, ha habido personas que no han creído en ti, no han creído en el llamado, porque llegó un momento en que tú creíste en ti ya, en lo que Dios dijo de ti, pero personas que no creyeron en ti. ¿Te pasaron algunas limitaciones que nos quieras compartir? Sí, definitivamente. El problema es que cuando tú tienes una visión clara, cuando Dios te habla, cuando Dios te unge, cuando Dios te sella, hay momentos donde las otras personas no están al mismo nivel. Entonces, la mayoría de personas no te va a entender. El cristiano común no te va a entender. La persona que no tiene esa visión no te va a entender. Entonces, cuando tú tienes una visión futurística, una visión que va a arropar el sueño de Dios en tu vida y lo va a hacer una realidad, nadie te entiende. José. Vamos a hacer una pequeña pausa. En ese no me entienden, pero ya yo sé lo que yo quiero y voy para allá. En ese pequeño pensamiento nos vamos a quedar
para pasar a los comerciales y seguimos en unos minutos en Tiempo de Vivir.